Me voy con el experto en materia electoral a nivel nacional, ex consejero del DF, editorialista de Reforma y con quien nos apoyamos precisamente para hacer análisis nacional, colabora con Proyecto Puente. Me refiero a Eduardo Juchín. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Me da mucho gusto saludarte y a tu auditorio. Lo mejor para ti este año, no habíamos hablado en todo el año. Igualmente, sí, todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Eduardo, ¿cuál es tu valoración de lo que viene para las elecciones este 2015 con el arranque del PAN? Bueno, ya dejan fuera a Margarita Zavala, el calderonismo. Vemos la fuerza que trae el gobernador de Sonora con la alianza de Madero. El PRI ya eligen a una candidata en Nuevo León, mientras en Sonora los tienen aquí bajo incertidumbre. La declinación del senador de perredista en Guerrero. Bueno, no sé cuál sería tu valoración de lo que Bueno, Luis Alberto, yo veo que las elecciones en los estados tienen en esta ocasión una característica igual que las federales, que es el hecho de que ya hay una injerencia legal de las autoridades federales, es decir, del INE, en algunos ciertos aspectos de la organización de las elecciones y particularmente en lo que tiene que ver con la fiscalización de los gastos de los partidos. Esto es por lo que hace a la organización concreta de los comicios y de los órganos electorales. Y los partidos políticos pues han estado comenzando a mover sus cartas, a preparar sus campañas de propaganda, a ya meterse de lleno en la selección de sus candidatos, en lo que hay que decir que es una decisión que parecería que va a tener costos para el PAN, la exclusión de Margarita Zavala, porque el mensaje que queda implícito en el ánimo del electorado, de una parte del electorado, es que hay una división ahí que parece irreconciliable. Pero en el caso de Margarita Zavala hay que tener presente que es una dama que tiene su propia carrera política. No es que haya crecido a la sombra de su esposo presidente, sino que ella tenía ya su propia carrera política. Y negarle una posibilidad como esta, que seguramente le habría acarreado votos al PAN, pues es solamente un reflejo de la pugna interna que existe en el interior del Partido Acción Nacional. Por lo demás, pues es esperable que los partidos políticos se esmeren en el escogimiento de sus candidatos, sobre todo a la luz de lo que ha estado aflorando en los últimos meses respecto de cómo candidatos que son elegidos luego resulta que tienen vínculos con la delincuencia organizada. Y yo diría, Luis Alberto, que no solamente ahí está el peligro de la presencia del crimen organizado en los asuntos electorales, sino que está también en el hecho del financiamiento de las campañas, que es justamente lo que luego permite que se establezcan esas complicidades que llegan incluso al terreno de los homicidios, como ha ocurrido evidentemente en el estado de Guerrero. En el PRI, ¿cómo ves la situación en el PRI hoy con presidente? Es decir, bueno, vemos el primer nombramiento en Nuevo León. Aquí en Sonora, créeme, hay la incertidumbre, la desesperación al interior del PRI, el sector mediático, el sector de medios, también no sabemos a qué está jugando el PRI, por ejemplo, de que ya tenemos aquí un candidato del PAN prácticamente, digo, que le inventaron un Juanito por ahí para que vaya legitimado, pero sabemos que hay una candidatura muy clara del empresario Javier Gándara, del panismo, que como nunca o como pocas veces se había unido el PAN en Sonora en su historia moderna a un candidato, y el PRI de repente no lo vemos claro, con 4 aspirantes que no se están esperando la orden, ciertamente esa coordinación entre Los Pinos y el CEN del PRI, pero sin definir. ¿Crees que esto pueda tener un riesgo empezar después
¿Cuál sería tu valoración en esta nueva etapa del PRI con presidente en Los Pinos? Por lo general, cuando hay un buen candidato, si este buen candidato de un partido, cualquiera que sea, sale primero, pues ya tiene desde luego una ventaja del caballo que arranca primero. En ese sentido, no es, diría yo, una buena política, una buena estrategia, retrasar el lanzamiento del candidato, en este caso del PRI. Pero además, Luis Alberto, yo veo que el PRI, a la luz de los acontecimientos recientes, me parece que está en una situación cuesta arriba, independientemente de el candidato. Ya en el ánimo popular de buena parte del electorado, no todo por supuesto, porque ya sabemos que tenemos una sociedad plural en el país, en el ánimo de una buena parte del electorado, decía yo, pues está el hecho de que hay una situación de los desaparecidos de Ayotzinapa, de los normalistas de Ayotzinapa, que ahí sigue sin estar resuelto el problema, sin que haya habido una respuesta oportuna de parte del gobierno de la República, por una parte, pero por la otra, ha habido revelaciones que indican conflictos de intereses que de parte de nada menos que el jefe del Estado mexicano, que tampoco han sido explicados esos casos satisfactoriamente. De tal suerte que yo diría que el PRI tiene en esta elección, en los casos como Sonora, donde hay elecciones locales, pero también en el plano nacional con las elecciones de diputados federales, tiene una situación de que tendrá que ir cuesta arriba. Cuesta arriba por todo ese contexto nacional que tú dices, y retrasando la designación de candidatos, pues también dices es una mala estrategia, que ciertamente hoy las elecciones se emparejan, pero aún así es riesgoso, ¿no? Dado exacto esa cuesta arriba con la que empiezan, Jushi, ¿me entiendo entonces? Exacto, porque además si de parte de los otros partidos o de uno de los otros partidos hay un candidato que tiene una buena aceptación, pues entonces el problema se vuelve mayor todavía, y me parece que eso es lo que puede darse o se está dando en el estado de Sonora. ¿Qué ves a nivel nacional? Entonces, ¿va a ser el primer examen de Peña Nieto? Estas elecciones, pues obvio, ¿no? Las elecciones intermedias son un examen para cualquier mandatario. ¿Cómo valorarías entonces? ¿Qué tendría que cambiar para que el panorama se modifique hacia el PRI? Bueno, desde luego por parte del PRI y del gobierno hay estrategias para revertir, para ganarse la voluntad popular. Está el hecho de, por mencionar un caso muy evidente, el del reparto masivo de televisiones, de pantallas de televisión, que extrañamente yo diría que la oposición ha estado un poco callada, un poco inactiva ante lo que es evidente la intención electoral que conlleva ese reparto masivo de pantallas de televisión. Eso es una parte de la estrategia, pero hay otro elemento, Luis Alberto, que tampoco pinta bien ni para el PRI ni para el gobierno, y es el que tiene que ver con la economía. La macroeconomía que durante 2 años bajo control, pues ahora están justamente arrojando una imagen de descontrol. Si a esto agregamos la noticia muy lesiva para el país, que es la baja en los precios del petróleo, pues tenemos una serie de elementos que confluyen en que la economía a nivel familiar, que es la que finalmente más les interesa a los mexicanos, pues esté de capa caída. El encarecimiento de los productos está allí a la orden del día,
y por otra parte los salarios que no crecen lo suficiente y bueno, unido todo esto al desempleo, pues tenemos un cóctel ahí que puede resultar veneno para los intereses del partido en el gobierno. Pero por supuesto... Veo que es al que ves con más desventaja de los tres. En efecto, en este momento me parece que es el que tiene una posición más frágil de cara al electorado. Pues vamos a ver. ¿Sí? Y Luis Alberto, tengamos en cuenta la caída en la aceptación del presidente y del gobierno federal en todas las encuestas. Entonces, no es algo que solamente estemos imaginando, sino que hay elementos que acreditan que así es. ¿Qué fue lo que le pasó, crees tú, a Peña Nieto? Todo iba muy bien con las reformas, el Mexican Moment, lo que quieras. Vino Ayotzinapa, el pésimo manejo de crisis, del manejo de la crisis y entre otros muchos factores. En efecto, Luis Alberto, tenemos a un presidente al que en el primer año le resultó todo bien. En el segundo año parcialmente siguió esta racha, digamos, de ascenso, de brillo, de un presidente que casi parecía un rockstar, y de repente empiezan a pasar las cosas negativas ante las cuales no ha habido una reacción adecuada del gobierno, como el caso de los normalistas, como el caso de las revelaciones de las casas que su esposa y el secretario de Hacienda fueron adquiridas por parte de un contratista eminente del gobierno, y entonces se descompuso todo el panorama. Más, Luis Alberto, lo que parecía todo bien, una reforma energética que iba a traer muchos beneficios para la población, pues resulta que está precedida de una caída internacional de los precios del petróleo, lo cual por supuesto no puede ser atribuible al gobierno mexicano, pero que incide directamente en la línea de flotación del manejo de la economía nacional. Pues se pondrá muy interesante estas elecciones y nos estaremos apoyando ahí contigo. Gracias, Eduardo. Encantado, Luis Alberto, muy buen día. Igualmente, buenos días. Hasta luego. Veremos hacia dónde va esto, pero sí, ese análisis que da Eduardo Hushime es interesante porque cómo ha dado vuelta todo vamos a decirlo, el contexto electoral. Es decir, frente a un PRI que lo teníamos fuerte y que era la bandera de corrupción, por ejemplo, contra Sonora, con el caso de Ayotzinapa y la Casa Blanca, pues como que esto se emparejó, ¿no? Volvemos, lo local, Óscar Cerrato y Francisco Zavala. Escuchas